Hola a todos y bienvenidos un día más al video podcast de Psicología Deportiva, donde hablamos acerca de salud, bienestar y rendimiento en el entorno deportivo. Mi nombre es Patricia Soriano, soy psicóloga general sanitaria especializada en psicología deportiva y estoy aquí para acompañarte en el aprendizaje y conocimiento de técnicas, herramientas, teorías y ciencia que respaldan el éxito de los mejores deportistas. Hoy vamos a hablar acerca de las variables que influyen en nuestro procesamiento de la atención, qué cosas suceden internamente que pueden hacer que nuestra ejecución deportiva sea buena o sea mala, esté mejor y más fluida o esté perjudicada. Y esto viene a colación del video podcast anterior. No hace falta que lo veas necesariamente porque creo que lo voy a explicar de forma que se va a entender, pero sin ninguna duda complementa muchísimo lo que estamos hablando hoy. Vas a tener un contexto mucho más claro, vas a entender bien la tensión y la metáfora que voy a utilizar y te va a ayudar a sacar el máximo partido a la información de hoy. Bien, vayamos al grano. La primera no va a sorprender en absoluto y aunque hay muchísimas variables y podríamos estar durante horas hablando de variables y variables, porque imaginaros para cada deportista a nivel individual, social, cognitivo, fisiológico, hay infinidad de variables. Yo he escogido las que científicamente se han visto más relevantes, las que tienen un mayor impacto, que obviamente esto no es algo lineal, no es causa-efecto, pero sí una mayor influencia en el rendimiento. Y esas son las que he escogido, pero es importante entender que hay muchísimas. Y por eso digo que esta primera no os va a sorprender para nada y mucho menos a mis pacientes. Y estoy hablando de la anticipación. Como sabéis, el estrés y la ansiedad está ligada a la anticipación. ¿Qué significa anticipar? Significa que antes de que suceda algo, yo ya tengo una interpretación, una idea, una expectativa de aquello que yo creo que va a pasar. Y esto puede ser positivo o puede ser negativo. Antes de entrar al campo, una anticipación puede ser: le voy a machacar, estoy sobradísima, estoy en el mejor momento deportivo de mi vida, no va a tener ni oportunidad, no me va ni a ver venir. Y otra anticipación puede ser: lo voy a hacer fatal, llevo una racha malísima, encima estoy lesionado, no me noto igual de bien, no me noto fluido. Dos anticipaciones completamente diferentes que me van a predisponer Dos anticipaciones completamente diferentes que me van a predisponer al partido y me van a colocar cognitiva y fisiológicamente en el partido de formas muy diferentes. Y cuidado, porque ninguna de estas dos es positiva y ahora os explico por qué. En el primer caso, yo estoy anticipando mi éxito y además de forma como muy clara. Esto tiene tres consecuencias principales. La primera y más obvia es que voy a entrar motivadísimo al campo, es decir, mi motivación aumenta con una anticipación positiva del rendimiento. La segunda consecuencia de esta anticipación, que a veces no tenemos en cuenta, es que aumenta nuestra velocidad y esto puede ser positivo para unos deportes, pero negativo para otros. Los deportes que impliquen mayor improvisación, agilidad y potencia se van a ver beneficiados, pero los deportes con mayor precisión y ejecución determinada se van a ver perjudicados. Y aquí vamos a la tercera consecuencia, y es que nuestra precisión baja muchísimo cuando tenemos anticipación de éxito como muy exagerada. ¿Por qué? Principalmente porque nos adelantamos. Aumenta nuestra velocidad, disminuye nuestra precisión. Por tanto, tendemos a adelantarnos, podemos cometer más errores, podemos tomar decisiones precipitadas y en general el estar excesivamente motivados, que es que se entiende muy bien con este ejemplo, nos hace ser más impulsivos, tomar peores decisiones y ser menos precisos. Por el caso contrario, cuando anticipo el fracaso, cuando anticipo de forma negativa, se va a ver una disminución en la velocidad, es decir, voy a ir como más pesado, más lento en mi ejecución deportiva. Obviamente voy a estar mucho menos motivado, pero sí que puedo llegar a ser un poquito más preciso, porque justo esa cautela, esa lentitud me puede beneficiar, pero tened en cuenta que si yo anticipo de forma negativa y voy muy cauto porque quiero evitar el error, recordad que este pensamiento o el procesamiento a través del cual evitamos el error no es el mismo con el que buscamos el acierto. Pensad que tenemos 1000 caminos y yo te digo: no, ese no es, y ese no es, y ese no es. Y tu pregunta es: vale, pero ¿y cuál sí es? No es lo mismo evitar el error que buscar el acierto. Entonces, cuando yo anticipo de forma negativa, tiendo a evitar el error, pero eso no me lleva a rendir mejor y a tener mejores resultados. Es un proceso y un procesamiento diferente, herramientas diferentes. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución, como todo en esta vida, es el equilibrio.
Tengo que ir activado, motivado, con confianza para tener esa motivación y para tener agilidad y velocidad, pero no en exceso, cuidando esa activación fisiológica y esos pensamientos y esas expectativas para poder ser precisos, tomar buenas decisiones y tener un rendimiento cohesionado, equilibrado y sostenido durante todo el partido. La segunda variable tampoco te va a sorprender y ya esta, si eres paciente, la tienes más que machacada, te la puedes saltar. Las expectativas. Las expectativas se ha visto que son de las variables que más influyen en nuestro rendimiento. Y esto no es algo etéreo, subjetivo, influye directamente como inhibidor o facilitador de tu rendimiento. Hay expectativas que inhiben nuestro rendimiento, como pueden ser expectativas acerca de cosas que no puedo controlar, acerca de resultados, acerca de que me acepten, por ejemplo, en otro equipo, expectativas de evitación del error, que como os decía, no son facilitadoras del rendimiento, sino todo lo contrario. Y en general, cualquier expectativa de esas cosas que están fuera de nuestro control, que además hablamos en el primero o el segundo video podcast, me quiere sonar. Y luego están las expectativas facilitadoras, que son aquellas que facilitan el rendimiento. ¿Cuáles? Las expectativas de proceso, las expectativas de aquellas cosas que sí que puedo controlar y en general expectativas que nos ayudan a trabajar ese cómo, que nos permiten ser facilitadoras de técnicas, de herramientas y expectativas claras de directrices que nos ayudan a tener un buen rendimiento. Como por ejemplo, espero poder realizar este movimiento que realicé de forma perfecta en el partido pasado. O espero poder volver a realizar el saque que he visualizado y entrenado tantas veces esta semana. Es decir, expectativas que tienen que ver con mi rendimiento, mi proceso, cosas que puedo controlar, pero que además facilitan ese buen rendimiento y esa buena técnica. La tercera variable es la importancia que yo le doy a este partido. Veréis, una de las diferencias principales entre cómo entreno y cómo yo compito está en el significado que le damos al entrenamiento y el significado que le damos a la competición. En el entrenamiento no le damos tanta importancia a nuestro rendimiento, a nuestros errores, a nuestro proceso, no tiene tanto peso y por tanto nos estresa menos. Sin embargo, en el partido ese significado, esa importancia cobra otra dimensión. Y entonces es cuando vemos que nuestro rendimiento se resiente. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Estamos poniendo el foco en los resultados? ¿Estamos poniendo el foco en lo que puedo o no puedo controlar? La importancia que yo le doy al partido influye. Influye en mi rendimiento, influye en mi atención, influye en mis expectativas, influye en mis pensamientos, influye en cómo entro al campo y por eso es una variable moduladora. La clave está en el equilibrio. No es lo mismo entrenar que competir y eso es indiscutible. No son las mismas sensaciones, no es la misma presión, no es la misma circunstancia en el mismo contexto, pero eso no significa que tu rendimiento no pueda ser el mismo o incluso mejor. Y a través de la gestión del estrés, de ejercicios de respiración, de las rutinas y de pensamientos adecuados, podemos colocar esa importancia en un lugar donde nos ayude a tener un buen rendimiento, pero no nos pese, no la carguemos a la espalda y nos haga perjudicar al final nuestro rendimiento y sobre todo nuestro disfrute en el deporte. La siguiente variable, aunque la vamos a ver en otro video podcast de forma un poquito más profunda, la voy a tocar por encima y es la autoconfianza. Miquito quiere pasar a saludar. Bien. Fundamental, la autoconfianza se basa en la historia de éxito. Es decir, yo cuando estoy ante un reto, ante una demanda, ante una situación nueva, voy a revisar mi pasado, voy a revisar mis experiencias y voy a ver si yo he tenido éxito en esta situación o no. Un ejemplo donde se entiende perfectamente es en la cocina. Si yo no he hecho un huevo frito en mi vida y yo me pongo a hacer ese huevo frito, probablemente la primera vez mi autoconfianza sea bajita. Entre romper el huevo, que no se caiga la cáscara, que no salte el aceite, que la yema no se rompa, estoy temblando. Cuando llevo 100 huevos, mi autoconfianza en el 101 es que prácticamente lo hago ya sin darme cuenta. ¿Por qué? Por mi historia de éxitos pasada. Ahora, si yo llevo 100 huevos hechos y se me han roto todos, en el 101 mi confianza va a ser muy baja, porque he tenido 100 historias de fracaso.
¿Entendéis? En el deporte pasa lo mismo. Y esto es fundamental porque hay deportistas que no tienen historia de éxito cuando se enfrentan a un reto nuevo, por ejemplo. Y hay que volver a darle forma a esa historia, a esas experiencias, a entrenamientos y buscar situaciones muy parecidas donde puedan utilizar movimientos, pensamientos, sensaciones y volver a traerlos a esa competición en concreto para sentir esa experiencia de éxito y que sea lo más semejante posible. Porque nuestro cerebro busca patrones y puede encontrar patrones positivos o patrones negativos. Y nos interesa que encuentre patrones de rendimiento óptimo, patrones positivos de rendimiento. Si no encuentra patrones, mi confianza baja, es decir, si nunca he hecho un huevo, mi confianza baja. Si encuentra patrones negativos, todavía peor, y además hay anticipación negativa que ya hemos visto al principio del vídeo que es nefasto. Pero si encuentro patrones de éxito, entonces voy a ir confiado y seguro a la realización de ese movimiento, ejercicio o competición. Esto es algo que es un reto encontrar y encajar. Personalmente, como psicóloga, siempre insisto en encontrar esos momentos de éxito, aunque sea en el entrenamiento. Ese día que hiciste el saque perfecto, ese día que hiciste el pase perfecto, ese día que tuviste el partido de tu vida. Guárdalo, procésalo y vamos a usarlo como motor de tu confianza, pero además como patrón que podamos repetir y traer cuando queramos. Si pudiste hacerlo una vez, lo puedes hacer otra vez. Nuestra siguiente variable es la motivación. Recordad que la motivación define nuestro objetivo, es decir, hacia dónde yo me quiero dirigir y el valor que le doy a ese objetivo. Entonces, claro que influye en nuestro sistema atencional, porque determina hacia dónde yo me voy a fijar o no me voy a fijar, o yo voy a atender o no me voy a atender, o la importancia que yo le voy a dar a una cosa u otra. Entonces, tanto en el rendimiento como en nuestro sistema atencional, la motivación determina hacia dónde me voy a guiar o a fijar y qué valor le voy a dar a eso que estoy percibiendo, que estoy atendiendo o aquello en lo que estoy rindiendo. Recordad que es súper importante potenciar la motivación intrínseca. Eso que tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo puedo controlar, con por qué para mí esto es importante, valor intrínseco. Esto es importante para mí independientemente de cómo salga el resultado. Esto es importante para mí independientemente de lo que me diga el entrenador. Y esto es importante para mí independientemente de que me aplaudan desde la grada o no. La siguiente variable es el presente. Hay algo que influye mucho en aquello en lo que atendemos y por tanto en nuestro rendimiento, pero recordad que estos son variables que además influyen mucho en ese procesamiento de atención desde que me llega un estímulo hasta que ejecuto la acción, ¿vale? Que yo estoy hablando a lo largo del vídeo del rendimiento, pero recordad que es el rendimiento en ese proceso. Y algo que influye mucho son los tiempos en los que estoy en ese momento presente o no presente. Es decir, si estoy en el pasado, si estoy en el futuro o si estoy presente. Si estoy en el pasado, no puedo estar atendiendo lo que está sucediendo en este momento. O peor, si estoy en el futuro, si estoy anticipándome, generando expectativas, recordad que esa atención es como un láser. Estoy escaneando peligros futuros, pero estoy descartando todo lo que está pasando en este momento. Entonces no estoy observando el campo, no estoy observando mis oponentes, no estoy observándome a mí, mi posición. Y por tanto es más probable que cometa errores. Es más probable que ese sistema en el que yo tengo que tomar una decisión, ese filtro en el que probablemente si yo no atienda correctamente pueda fallar, ocurra y falle. Porque no estar presente no implica solo no estar presente, implica descartar todo ese análisis, observación y atención de todo lo que está sucediendo y que es información valiosa que me va a permitir rendir mejor. Entonces, cuando te percibas o te notes pensando en el futuro o en el pasado, recuerda que la atención es como un láser y que solo puede estar en un lugar. Y si está en el futuro, no está en el partido, no está en ti, no está en el contrario, no está en la pelota. Y si está en el pasado y es que la semana pasada me fue mucho mejor, en el entrenamiento me fue mucho mejor, en el otro partido me fue mucho mejor, entonces te estás perdiendo información de alrededor del presente mucho más valiosa. Así que esta variable de los tiempos influye muchísimo en aquello que percibimos, en nuestro procesamiento y en nuestra ejecución. En la medida de lo posible, intenta mantenerte presente a través de la respiración, a través del mindfulness o simplemente a través de la observación de lo que está sucediendo en ese momento, en ese mismo instante. La siguiente variable que influye es una variable que ocurre siempre en cualquier deporte, en cualquier partido, y es lo inesperado.
Es imposible controlarlo todo y una de las cosas más bonitas que tiene el deporte es que te pone a prueba en todo. Y siempre hay algo que no has podido prever, algo inesperado. Y como deportista tengo que ser capaz de adaptarme a estos sucesos inesperados y responder a estos estímulos, estos inputs que entran de repente, que son nuevos, que no he podido controlar de forma adecuada y relajada. Y hacerlo sin alteraciones fisiológicas, sin que aumente mi ritmo cardíaco, sin que cambie mi respiración, porque recordad que cualquier alteración en la activación o en mi estado fisiológico ideal va a afectar a mi rendimiento. Entonces, si sucede algo inesperado y yo me pongo nervioso, mi respuesta física, fisiológica va a empeorar. Sin embargo, si yo aprendo a controlar esta respuesta de forma un poco innata a través del entrenamiento, respiro y soy capaz de gestionar ese estrés, ese suceso inesperado, voy a poder responder, decidir y ejecutar de forma mucho más eficiente y por tanto tener un mejor rendimiento. Quédate con esta idea. Ante sucesos inesperados que siempre van a suceder, debemos entrenar la capacidad de adaptación, neutralizando la activación fisiológica y buscando la adaptación cognitiva. Como decía Darwin, la adaptación al entorno es la base de nuestra supervivencia y en este caso de nuestra supervivencia en el partido y al deporte. Y tanto en el deporte como en la vida, para pensar con claridad y adaptarnos, tenemos que estar relajados. Así que recuerda practicar esas respiraciones diafragmáticas, ejercicios de relajación y cualquier tipo de manipulación o gestión de la activación y de tu fisiología que hayas practicado con tu entrenador o con tu psicólogo. Practícalo porque te ayudará a gestionar cualquier de estas cosas que se salgan un poco de lo previsible. Si no queréis morir, irse. ¡Fuera los dos! Así no se puede trabajar. Me queda una frase. Y ahora sí que sí, aunque podríamos estar toda la tarde con interminables variables, hasta aquí las variables fundamentales. Espero que os hayan ayudado a entender pues qué cosas influyen en el rendimiento y cómo gestionarlas o cómo tenerlas en cuenta y qué cosas influyen desde que me llega un estímulo en el partido hasta que yo ejecuto mi rendimiento, mi movimiento, mi pase y cómo puedo gestionarlo de la mejor manera posible. Espero que os haya ayudado a entender esas variables que influyen en nuestro rendimiento, pero además que os dé pistas de cómo gestionaros, de qué cosas tenéis que mejorar, en qué cosas tenéis que poner un poquito más de conciencia y sin ningún tipo de problema si queréis que profundice en alguna o un poquito más o que entremos en ejercicios, decídmelo en comentarios que estaré encantada. Yo por mi parte termino la parte de atención aquí con el vídeo y la semana que viene abrimos tema nuevo que os va a encantar porque es la inteligencia emocional. Cómo gestionar las emociones para mejorar nuestro rendimiento, para disfrutar compitiendo y para sacar nuestra mejor versión. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar al otro lado. Chao.